Buenas tardes, hermanos. Bueno, comenzamos en esta mañana hablando acerca del libro de Santiago, que en especial tenía este libro de Santiago, que es un libro de cómo, más que de teología. Es un libro muy práctico, es un libro que hoy día lo vimos en la mañana, es un libro desafiante, es un libro que nos encara y estuvimos tocando en la mañana. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el sermón, se lo digo no porque yo lo haya predicado, lo digo porque realmente a mí me enriqueció muchísimo. Y espero que si no lo ha visto, métase a la plataforma del Facebook y vea el sermón de la mañana, porque es una serie. Y estuvimos hablando de un general del libro de Santiago precioso, y en especial hablaba hoy día de la madurez, características de un cristiano maduro. Y estuvimos viendo lo que no es la madurez, y estuvimos viendo 5 características de la madurez cristiana. Y hoy día en esta noche vamos a estar hablando también un poco de esa madurez cristiana. Sé que es difícil muchas veces el tema que vamos a tocar hoy día, en especial cuando se tiene que ver con problemas y ustedes tienen su hoja ahí que ya se la han repartido. ¿Alguien no tiene hoja? ¿Alguien le falta hoja? Todos tienen hojitas. ¿Alguien necesita lápiz? Todos tienen lápices. Qué buenos alumnos ustedes. ¿Ya? Vamos al libro de Santiago. Y vamos a estar hablando en esta noche de cómo sacarle provecho a tus problemas. Basado obviamente en el libro de Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1. Como les decía, un libro muy práctico. Y en especial una carta muy práctica. Y una carta que, ojo, no se anduvo con rodeos. No adornó el escritor, no adornó la carta, no le puso... ¿Ha escrito usted una carta alguna vez? ¿Se acuerda cuando escribió una carta? ¿Sí o no? ¿Se acuerda qué ponía en la carta? Ponía el nombre de la persona. Y le dice, te escribo estas palabras y espero que al momento de recibirla te encuentres bien. ¿Ha escuchado eso, no? Típico. Y espero que hayas disfrutado y pasado un buen año y esto y aquí y allá y quiero desearte esto para acá, hasta que después uno lanzaba ya lo que quería decir. ¿Se acuerdan, sí o no? Que es la introducción. Ahora piense usted que Santiago es una carta, literal, es una carta mandada a los cristianos. Y si usted se da cuenta, él parte diciendo, Santiago da sus títulos porque era necesario nombrarse quién era él, porque en los tiempos antiguos había mucho descrédito de quién eran los que hablaban en el nombre de Dios, y muchas veces los mismos cristianos no respetaban a algunas personas del mundo cristiano, y es por eso que siempre se estaban mencionando quiénes eran ellos los que escribían las cartas. Y si usted se da cuenta, y yo te quiero hacer la pregunta antes de leer, te la voy a leer primero y después te voy a hacer una pregunta. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es la introducción que hace muy corta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Te hago una pregunta. ¿Usted escribiría inmediatamente en una carta diciéndole a una persona, espero que esté feliz porque está siendo probado? Yo hago un análisis de ese texto y yo digo, nadie escribiría una carta diciendo, oye, siéntete gozoso en el problema que estás pasando. Ni siquiera lo saludó, ni siquiera compartió un poquito, ni le deseó buenas palabras, simplemente le dijo, sé bienaventurado cuando estés pasando pruebas. Una carta muy directa. Porque yo, acuérdate que te mencioné en la mañana, que no es una carta que esté hablando de teología, entre comillas sí lo hace, pero no es una carta teológica donde la gente quiere que aprenda, sino simplemente Santiago diciendo, quiero que se comporten de esta manera como verdaderos cristianos. Y parte diciendo en el versículo 2, dice así todos juntos, ¿quiere leer conmigo? Hasta el versículo 6, alternadamente, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero pida con fe,
no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que en esta noche vamos a hablar cómo sacarle provecho a nuestros problemas. Santiago es un libro muy, muy, muy práctico del Nuevo Testamento, y este libro tiene la particularidad que este libro dice el cómo, más que la parte técnica de la parte teológica. No, es hácelo. Y lo vas a hacer de esta manera. Lo vimos en la mañana. ¿Se acuerdan o no? Ya, la lengua, ya, frénela. Esto, hágalo. Ame a su prójimo. En ningún momento te hace una teología profunda, solamente cosas muy prácticas. Y cuando usted está escribiendo una carta, lo dije hace un momento, generalmente cuando hacemos lo preliminar, las palabras de apertura que vamos a decir en esa carta son de buenos deseos, y Santiago simplemente les dijo al tiro: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué habrá dicho cuando os halléis en diversas pruebas? Porque lo vimos un poquito en la mañana. ¿Sabe a qué vino usted a la tierra? Después de recibir a Cristo. Lo dije en la mañana, a resolver problemas. ¿Por qué estamos aquí como hijos de Dios? A resolver problemas. ¿Su vecino no tiene a Cristo? ¿Necesita resolver problemas? ¿Sí o no? ¿Y quién es el que le podría resolver el problema? Nosotros, llevándole el evangelio de salvación. Yo tengo un problema en mi matrimonio. Dios me llama a resolver ese problema. Gente a nuestro alrededor tiene problemas. Por eso, a la final, vemos al escritor diciendo: pero ten gozo cuando os halléis diversas pruebas. ¿Difícil? Sí, difícil. ¿Le gustaría recibir una carta en el momento más difícil de su vida como la que mandó Santiago? Estás pasando el momento más difícil de tu vida y Santiago te dice: déjate de chismear. ¿Te gustaría recibir una carta de ese tipo en un momento difícil? Déjate de estar triste. Todos queremos, y es por eso que muchas veces a cada uno de nosotros nos gustaría recibir otro tipo de carta. Pero esta carta que está escribiendo Santiago es una carta donde te está diciendo Santiago: ¿tienes problemas? Bueno, resolvámoslo. ¿Cómo? De esta manera. Sé feliz. ¿Pero cómo? No hay manera de que yo sea feliz. Y si hoy día, en esta tarde, yo estoy diciéndole a una persona: estás pasando problemas, sé feliz. Y yo sé que la respuesta común del ser humano, de nosotros, vamos a decir: pero es que si usted supiera lo que yo estoy pasando. Pero y Santiago no sabía lo que estaba pasando con toda esa gente en la dispersión. Y aún así les dijo: ¿sabes qué? Es que hay algo mucho mejor. Si tú buscas a Dios, te aferras a Dios, no interesa el problema. Ahora voy a estar tocando una parte cuando yo digo, para que puedan entender la felicidad. O sea, me entregan un informe donde dice que tengo leucemia. Y cuando yo pesco ese informe y veo que tengo leucemia, ¿me voy a poner contento y alegre? ¿Eso es lo que quería decir Santiago? No. Les voy a explicar lo que quiere decir. Ahora lo voy a explicar para que muchos de ustedes lo van a entender solo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, no el predicador. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde. Gracias Dios por tenernos en este lugar para poder honrarte, para poder alabarte, para poder simplemente seguir creciendo, aprendiendo, seguir madurando en lo que tú nos has planteado en el Evangelio. Y Señor, gracias Padre por la salvación tan grande que hemos recibido sin haber hecho nada, sin nosotros haber hecho algo para merecerlo. Tú moriste por nosotros para darnos salvación. Obra en nuestra vida, obra en nuestro pensamiento en esta noche, y que sigamos creciendo y madurando, y no pasa por el tiempo que llevamos en este lugar, ni el conocimiento que tenemos, sino en la práctica que tenemos que hacer. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestros hijos, bendice todo lo que se hace
para poder bendecir tu nombre, a engrandecerte, aunque tú ya eres grande, Dios. Bendice, mi Señor, este tiempo, bendice tu santa palabra y háblanos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que como vemos ahí, cuando Santiago está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy día lo veíamos en la mañana que su actitud es determinada por el entendimiento. Muchas veces cuando estamos pasando algunas dificultades o problemas, ¿sabe lo que necesitamos saber? No es saber del problema, sino saber quién está detrás del problema. Y cuando me refiero detrás del problema, de que nos puede ayudar a resolver los problemas y no resolver el problema, sino resolver cómo yo enfrento el problema y la actitud que debo tener en cuanto al problema. Yo le digo, el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y por lo regular, la naturaleza del hombre piensa que voy a estar bien y feliz si Dios resuelve el problema. Pero ¿sabes qué? Más que Dios resuelva el problema, a veces Dios no es que quiera resolver el problema. Dios quiere ser resolutivo contigo, no con el problema. No sé si me doy a entender. Juan el Bautista, ¿cuál fue el problema? Le cortaron su cabeza. El apóstol Pablo, le cortaron su cabeza. ¿Dios resolvió el problema del corte de la cabeza? No. Pero ¿cómo estaba Pablo antes que le cortaran su cabeza? Gozoso. ¿Me doy a entender? Porque Dios no estaba enfocado en resolver como tal el problema, sino en la actitud y nos iba a nosotros a ayudar para enfrentar el problema. Y hay 4 hechos de la vida de Santiago que nos van a ayudar justamente con el problema que a veces estamos enfrentando o vamos a enfrentar en nuestra vida. Así que vamos a ver 4 hechos de la vida que nosotros necesitamos, obviamente, conocer. Y cómo puedo ser positivo en medio de los problemas. Y los 4 hechos de la vida que usted va a ver ahí en su hojita, estoy viendo, tratando de ahí. Y número 1, para los que están ahí anotando, 4 hechos de la vida que necesitamos saber. Número 1, que los problemas, anote esto, son inevitables. Porque cuando abrimos nuestra Biblia en Santiago y en el versículo 2, inmediatamente vemos que Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Y si usted ve la palabra halléis, simplemente está diciendo en un tiempo presente y que va a tenerlo. ¿Es un texto universal? ¿Amén o no? Es un texto universal. Y ese texto universal no tiene tiempo. Si se escribió hace 2000 años, ese tiempo la gente iba a tener pruebas. Si lo leo hoy en el 2024, está también en un tiempo presente. Y posiblemente usted tiene problemas o va a tener problemas. Por eso dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuando tenga qué? Problemas. Entonces es un hecho que cada uno de nosotros vamos a tener problemas. Algunos muy grandes, otros pequeños, pero vamos a tener problemas. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así la palabra de nuestro Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿en el mundo qué? Pero confiad, yo he vencido. Entonces, mi hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios en ninguna parte de la Escritura ha dicho que el cristiano no va a tener problemas. Todo lo contrario, la palabra de Dios afirma que vamos a estar involucrados en problemas, siempre. Pero, ¿qué dice el texto? Pero confiad. ¿Qué es lo que es confiar? Tener fe. Sinónimo de confianza, fe. Y el libro de Santiago, ¿a qué se refiere? A la fe. El tema central, la fe tiene que demostrar acciones, porque si no hace nada, está muerta. También Pedro nos dijo en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12,
Y este se los dejo a ustedes, por si acaso. Si está con su Biblia, si no alcanza a leer, abra su Biblia. Y dice en 1 de Pedro 4, versículo 12, todos juntos, a la una, a las dos. ¿Llegó? ¿O estoy muy rápido? Les dije yo que cuando hablo mucho, estoy contento. Y me tiene contento lo que he estado estudiando. Por eso. Todos juntos, ahora sí. Versículo 12, a la una, a las dos y a las tres. Los problemas, mi hermano, no son una elección. Llegan. Usted no elige tener problemas. Hay veces que hay consecuencias por elecciones de nosotros, pero el denominador común es que vamos a tener problemas aunque usted no los busque. Y es por eso que, ojo, déjeme decirle algo, que de repente hay algunos cristianos, estoy hablando en general, no específico, hay algunos cristianos que tienden a asociar que si usted está en un problema, usted tiene un problema espiritual. Y son tan insensibles que, ¿qué mostraba la madurez en la mañana? Uno de los puntos de la madurez, ser sensible. Y hay veces que tú estás pasando un problema y viene gente, cristianos, y te dicen, a lo mejor tienes que analizar tu vida, quizás Dios te está tratando porque tú estás teniendo un problema. No, y hay veces que los problemas, aunque usted esté siendo el hombre más fiel, va a tener problemas. Si quiere, y si vaya 2000 años atrás, pregúntele a los apóstoles. ¿Cómo ellos estaban a nivel espiritual con Dios? ¿Mejores que nosotros? ¿A un nivel superlativo? ¿Y qué pasó con ellos? Todos estaban aproblemados por la causa del Evangelio. Entonces a veces tenemos ese concepto de que si yo estoy haciendo algo incorrecto, Dios me está castigando y me está probando. ¿Sabe qué producen eso? Que lo veríamos en la mañana, que somos poco sensibles. ¿Y sabe que una frase como esa puede destruir a una persona que está pasando un problema? Cuando yo estoy pasando una enfermedad y alguien me dice, a lo mejor tú te lo mereces. ¿Usted diría que eso no sucede en las iglesias? Hay mucha crueldad a veces en las iglesias. Y cuando una persona no es madura, una frase como esa lo derrumba. ¿Se siente culpable? Y a lo mejor es una falsa culpa. ¿Quién trabaja en la falsa culpa por lo regular? Bien, entonces mire, una frase de un cristiano está haciendo que Satanás opere en otro cristiano por una frase muy mal dicha. Por eso Santiago simplemente no aboca si tú eres consecuencia del problema, sino Santiago dice que si estás en problema, estés con gozo. No está metiendo el dedo en la llaga de la persona. Le está diciendo, anímate, sé gozoso. Más allá de lo que esté sucediendo, gózate, porque si yo me gozo, ¿quién va a empezar a operar entonces en mi vida? ¿El Señor? Así que mi hermano, los problemas no son una elección. Los problemas no salen, por si acaso, diciendo, y usted como cristiano quizás no anda diciendo, no, yo no voy a tener problemas. Simplemente nadie es inmune a los problemas. ¿Hay alguien aquí inmune a los problemas? Todos tenemos problemas. Un día ando bien, al otro día ando mal. Un día estoy bien, al otro día estoy enfermo. Un día me voy a trabajar contento y me tienen el sobre azul. ¿Sí o no? Un día voy contento y me chocan. Un día voy contento y se corta la correa del distribuidor. Qué felicidad más grande, ¿cierto? Para los que son mecánicos saben eso, ¿cierto? Se torcieron las válvulas y todo el escándalo. Pero usted iba, ¿cómo iba? ¿No se lo buscó? ¿O se le cortó la correa al distribuidor porque usted es poco espiritual? Esos son algunos que llegan a pensar eso. Pero Santiago no. Número 2, los problemas son impredecibles. Cuando dice ahí en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas. ¿Les gusta la palabra halléis? Ustedes que son buenos para el griego, lean por favor lo que dice ahí, todos juntos, entre comillas, en el punto número 2. ¿Está conmigo? Amén. Ese es griego. Y ese halléis viene justamente de esa palabra. Todos juntos, a ver si no se enreda. A la 1, a las 2 y a las 3. Practiquémosla. ¿Está compleja? Un poquito. Hermana Gloria, tiene que leerla. Me gustaría escuchar a la hermana Gloria, porque la hermana Gloria es especial ella. Capaz que diga la hermana Gloria. Y la hermana Gloria tiene más historia que... ¿Está lista, hermana Gloria? Se siente observada la hermana Gloria. Todos están mirando a la hermana Gloria. Uno no elige los problemas, hermana Gloria. Pueden llegar en cualquier momento. Y el pastor la hizo meterse en un problema en cualquier momento. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. La palabra peripipto, la cual literalmente, la palabra halléis, quiere decir literalmente llegar de manera inesperada. Por eso, mi hermano, el texto cuando Santiago está escribiendo, Santiago nos está diciendo que los problemas son impredecibles. ¿Y sabe cuáles son las cosas que a veces también escuchamos? Es que tú tenías que haberlo previsto. Hace años atrás, voy a contar una historia íntima. Hace años atrás, ese flaco que está ahí, Daniel, ponte de pie, Daniel, para las visitas que no te conocí, solamente para que sepan que no se vayan a confundir con el que está delante. Ok. Mira, tiene fans. La hermana Esther, tu fan número 1. Se regaló, ¿viste? Él se enfermó. Le entró el virus sincicial. Por estar haciendo fuerza para la respiración, se rompieron sus 2 pulmones. Él estaba saturando, que los médicos no se explican, él llegó a saturar con un 60. Usted con un 88 hay que ir ya al médico. Él tenía un 60, él no debería estar vivo. Porque todo lo que respiraba se iba por los hoyos que tenían en los 2 pulmones. Y resulta que se nos enfermó así de repente. Y hablamos aquí en la iglesia con algunas personas si nos podían ayudar para resolver por qué estaba en la clínica. Ese hermano ya no está aquí, pero dijo lo siguiente. Y me dice a mí, es que pastor, usted debería haber previsto que su hijo se iba a enfermar y usted debería haber tenido un fondo de recursos para ver esta situación. En vez de decir, por último, no, yo no puedo ayudar, no estoy en condición. Pero decir eso, gracias a Dios, creo que tenía un poco de madurez, porque si no hubiera tenido madurez, me hubiera sentido culpable de no haber tenido un fondo. Y le hago una pregunta, ¿quién de los que estamos aquí tenemos un fondo para cuando una tragedia ocurre? Tendrá un seguro que lo cubre con un par de UF, 500, 600 UF, pero ¿qué pasa cuando una enfermedad grave que las UF se acabaron del seguro? Por eso te estoy tratando de decir que los problemas son impredecibles. Y por más que usted se prepare, ¿sabe qué va a suceder al final del día? Igual va a fallar. Los que son expertos aquí en prevención de riesgo, que tenemos algunos ingenieros, ellos siempre lo he escuchado decir, pastor, el 99% de las planificaciones fallan. Y eso nos demuestra, ¿sabe por qué me encanta a mí esa estadística? Porque eso demuestra de que hay uno simplemente en el mundo o en la eternidad que no falla.
Y ese es Dios. El resto, por más que usted planifique, usted no es Dios y vamos a fallar. Por eso la palabra aieis en griego se está refiriendo a peripipto, la cual literalmente quiere decir llegar de manera inesperada. Es la misma historia, ¿se acuerda cuando habla del buen samaritano? Y se halló en una prueba. ¿Cómo iba el samaritano en la historia? Iba de viaje y lo asaltaron. Provisionó que tenía que tener todo, un guardaespaldas y todo para cuando lo asaltaran. Nosotros raramente podemos anticipar los problemas que vamos a experimentar en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Probablemente, y mire, no me malinterprete, probablemente es sumamente bueno que no lo podamos anticipar. ¿Por qué? Porque nos hace confiar en el Señor y no en nuestros recursos, en nuestros bienes. Nosotros no planeamos, por si acaso, nosotros no planeamos que se rompa un neumático. ¿Lo planea usted? No, sucede. O que tengamos una crisis en el matrimonio. Son cosas que no planeamos, son cosas impredecibles. Y por lo regular, como dice el dicho, llegan cuando menos los esperamos. Eso es lo que hacen los problemas, para que usted entienda. No se sienta culpable si usted está en un problema. Porque muchas veces Satanás es tan astuto que cuando hay un problema grande en tu familia, Satanás muchas veces te va a decir en tu mente, ¿y dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué? Y así sucesivamente un montón de cosas que tú te llegas a sentir culpable. Pero tú cuando reaccionas y tú dices, no, si es que yo no tengo nada que ver, las cosas suceden porque tienen que suceder. A veces hay cosas que suceden, la maldad del hombre sucede y yo simplemente tengo que buscar, por si acaso, entender que debo tener una actitud diferente ante el problema. Número 3. Problemas son de toda clase. Por eso cuando el texto dice, cuando halléis, y el texto lo dice, cuando halléis en diversas pruebas. El texto lo dice. Diversas pruebas. ¿Qué es diversas pruebas? Toda clase. Los problemas vienen en muchas sombras y variedades. Vienen también de diferentes intensidades los problemas. Vienen de diferente diversidad en duración. Algunos son problemas inconvenientes menores que se pueden resolver rápidamente. Hay otros que son crisis más grandes. Todos, sin excepción, tenemos diferentes clases de problemas y vienen de diferentes colores, sabores y nunca se van a comparar el uno con el otro. Hay algunos de esos problemas que a veces se vuelven una costumbre y usted los conoce. Y es parte de formar nuestro carácter. Número 4, los problemas tienen, y aquí es donde hay que entender a Santiago. Los problemas tienen un propósito. Los problemas tienen un propósito. Porque cuando el Señor nos decía en Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Porque la prueba produce, trae un beneficio. La prueba produce un beneficio, la prueba trae un beneficio. Y a lo mejor muchas veces el gran problema a la hora de enfrentar problemas no estamos viendo el beneficio del problema. ¿Sabes qué? ¿El sufrir puede lograr algo? Es una pregunta. ¿El sufrir puede lograr algo? ¿El sufrir tiene un valor en nuestra vida? Yo creo que sí. Porque el problema tiene un propósito. Si el tema es cómo tú miras justamente los problemas, como una oportunidad o como un problema. Ese es el tema. Cuando se avecina algo, ¿es una oportunidad o realmente es un problema? Porque si tú no ves que hay una oportunidad en el problema, entonces posiblemente van a realmente trabajar en contra. En cambio, como dice ahí la guía, hay 3 propósitos por qué los problemas llegan a la vida, según lo que nos dice Santiago. Y lo primero que Santiago nos va a mencionar es que ahí en número 1, en los 3 propósitos de problema, del versículo 3 y 4,
Los leemos primero. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice? Para que seáis perfectos y cabales. ¿Cómo puedo ser perfecto y cabal? El texto lo dice. ¿Cómo puedo ser perfecto y cabal? Sí, la paciencia, pero antes de la paciencia. Prueba. Problemas. ¿Cómo puedo llegar perfecto y cabal si no tengo problemas? Entonces, si usted no se da cuenta, cuando personas dicen, no, a lo mejor Dios te está castigando, Dios te está probando porque lo que estás haciendo y por eso te está castigando y cosas por el estilo, no están entendiendo que eso no dice la Biblia. Todo lo contrario, la Biblia dice lo contrario. Si estás sufriendo, posiblemente sea una consecuencia de un error tuyo. ¿Estamos claros con eso? Pero ese error tuyo se tiene que convertir en algo positivo para que seáis perfectos y cabales. Por eso cuando en Romanos 8:28, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Romanos 8:28, hermano. Si ustedes se lo saben, de memoria. Ah, van a decir ustedes, sí, lo sabíamos, pastor, sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Se está refiriendo también a nuestros errores? ¿A los problemas que yo causé? Por eso, para Santiago, está entendiendo que Santiago no le está quitando, no le está dando énfasis al problema, sino a cómo vamos a reaccionar en cuanto a los problemas. ¿Y cuál es el fin que Dios busca en cada problema que hayamos tenido, personal, en matrimonio, en la iglesia? Es para que seamos perfectos y cabales. Y a veces no entendemos que cada problema tiene un propósito divino, hermano. Pero como humanos buscamos que pensamos o creemos que el problema es para sacrificar. Lo vimos en la mañana, para hacer juicio. ¿Y qué dijo el Señor en la mañana a través del texto? ¿Que cómo juzgamos nosotros? ¿Bien o mal? Porque ¿qué carecemos en especial cuando hacemos juicio? ¿Qué carecemos? La intención del corazón. Porque vemos solo por fuera, pero no vemos en el interior. Y el único que puede ver el interior y nuestras intenciones es Dios. Por eso, número uno, hay 3 propósitos para los problemas en su vida y número 1, los problemas purifican mi fe. La palabra purifican o prueba mi fe, que también aparece en otros textos, el contexto o el término pruebas era el mismo término que se ocupaba para el oro o la plata. Se ponía a fuego, se ponía a prueba. ¿Y qué es lo que hace el fuego en el oro? Purifica. Ahí hermano Lorenzo, que él trabajó con oro mucho tiempo de Churrumata, ¿cierto? Ya no existe Churrumata. Pero esas eran grandes. ¿Ha conversado algún día con el hermano Lorenzo? Converse con el hermano Lorenzo. Tiene más historia que Pedro Urdemal, hermano. Y háblele de minería y hable de los chuculleros, hable del capacho, hable de la dinamita, hablen de... Mi hermano se va a entretener con él. Y yo me entretenía mucho cuando trabajábamos juntos, Lorenzo. Sí, Lorenzo me ayudó a mí, ya estuvimos haciendo el pozo en las barrancas y ahí se metía Lorenzo en el pozo, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando hubo el terremoto en Punitaqui y estaban ahí ustedes estaban abajo metidos? Bueno, buena historia. Y yo, ¿por qué aprendí? Yo no soy minero,
pero con Lorenzo hablaba todo el día del oro, me hablaba del azogue, y aprendí muchas cosas de Lorenzo. ¿Ya? Así que si usted quiere saber algo de minería, y esa minería antigua de capacho, de la lámpara de carburo, una eminencia, Lorenzo. ¿Ya? Él nació y vivió en Churrumata. Y no existe el pueblo hoy día. Porque el pueblo, abajo del pueblo había oro. Así que barrieron el pueblo del hermano Lorenzo. ¿Cierto, Lorenzo? ¿Eh? Y el pastor, ¿y cómo sabe usted tanto? Es que Lorenzo hablaba todo el día de Churrumata. Así que mi hermano, usted tiene que entender que el oro justamente se pasa por el fuego y es para sacar las impurezas. Por eso lo primero que hacen las tribulaciones es probar nuestra fe. Y cuando hablamos de probar nuestra fe, estamos hablando de nos purifica. Mi hermano, yo te decía hace un tiempo atrás en una predicación que los cristianos somos como una bolsita de té. La bolsita de té, no puesta al calor, no suelta nada. ¿Has visto una bolsita de té? ¿Has visto cuando la saca de la cajita? Blanquita y se da vuelta y gira y bonita, ¿cierto? Pero mientras no sea puesta, ¿y qué pasa si la ponen en agua helada? ¿Vemos si es de buena calidad el té o no es buena calidad en agua fría? No se ve nada. Y si el agua está tibia, tampoco y sale espuma. Pero cuando usted la pone en agua caliente, empieza a aflorar. Déjeme decirle que un cristiano maduro, cuando usted lo pone al calor, empieza a ver que suelta. Y Santiago, por eso, entienda, Santiago estaba diciendo, si tú realmente eres maduro, vamos a ver en tu madurez cómo enfrentas cada situación en tu vida. Vamos a ver cómo sale realmente el interior tuyo. Porque su fe se desarrolla cuando las cosas, en especial, no fueron planeadas. Su fe se desarrolla cuando usted no siente que están haciendo lo correcto. Los problemas purifican la fe. Y los cristianos, por si acaso, somos como el acero. Porque cuando el acero se pone al fuego, ¿sabe qué sucede en el acero? ¿Qué pasa cuando pongo el punzón en el fuego y después lo sumerjo en el aceite? Esa es la palabra, se templa. Pero ¿qué pasa con ese acero? Se pone, se endurece. Pero esa dureza no se está refiriendo a que nos ponemos duros, sino que nos ponemos firmes para enfrentar la prueba. Por eso cuando usted calienta algo, ¿se ha dado cuenta que queda blandito? ¿Sí? Sí, ¿lo ha visto, no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, si pudiéramos tener una imagen del acero, usted va a ver que son puras pelotitas. Ya, puras pelotitas así ordenadas. Y el acero está entrecruzado. Entonces el acero le da la resistencia porque tiene una bolita aquí, otra bolita acá, y al estar cruzada produce una resistencia. Cuando el acero es puesto en el fuego, todas las pelotitas se ordenan. Se ordenan. Y al estar ordenada en línea, ¿qué pasa? ¿Dónde están todas las pelotitas para abajo? Y usted dobla, se pliega. Cuando usted pone al fuego el acero y lo sumerge en el aceite o en el agua, las pelotitas se desordenan. Y mientras más desordenadas quedan, ¿qué pasa con el acero? Más duro. Puede entender que el cristiano, en el buen sentido de la palabra, se pone más duro si su fe crece, que no lo va a derribar cualquier problema, que se va a mantener firme a pesar de las situaciones. Por eso su fe se desarrolla cuando usted muchas veces piensa que el mundo está en contra de uno. No, usted se está fortaleciendo. Cuando las malas noticias llegan, Dios lo está poniendo a usted al fuego para que usted se fortalezca. Número 2, el segundo propósito de los problemas es que los problemas fortalecen nuestra paciencia. ¿Por qué?
Santiago nos decía, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un sinónimo de paciencia, constancia. ¿Ya? Cuando hablamos de la paciencia tiene también que ver con la constancia. La prueba de la fe produce constancia o paciencia. Y él está hablando de un poder permanente, no de una paciencia pasiva. La habilidad de seguir adelante, obviamente, en otro sentido, es avanzar bajo presión. Porque los problemas van a estar siempre. ¿Los problemas son para detenerlo? Para un cristiano no. Los problemas no nos detienen a los cristianos. La fe de vuestra prueba produce paciencia. En el texto, en el original, en la palabra, más que paciencia, aparece la palabra constancia. Entonces piense, la prueba de vuestra fe produce constancia. Mientras más probado como hijo de Dios, si tú demuestras una madurez en tu vida, entonces tú vas a ser constante en la prueba. No te vas a detener en la prueba. Y eso es sumamente, yo sé que me van a decir, pero pastor, si usted entendiera que están mis zapatos. Mire, por eso vemos que Santiago no se puso en los zapatos de nadie. Y Santiago, siendo inspirado por Dios, dijo, es que esto hay que hacer. Independiente de tu problema, no importa lo que estés pasando, no importa tu noticia, tienes que estar gozoso, tienes que tener paciencia. ¿Para qué? Para que sigas adelante. Entonces entendemos que aquí el escritor está hablando de fortalecer y en especial forma personal nuestra paciencia, mi hermano. No es la paciencia del hermano, no es tu paciencia, es mi paciencia. Y si yo estoy pasando un problema, es mi paciencia. Tiene que ver con mi paciencia. A nosotros, personalmente, ¿nos agrada la presión? Personalmente, ¿a usted le agrada la presión? No, no nos gusta que estemos bajo presión. Pero ¿sabes qué? Tendemos a evitarla. Huimos de ella. Pero cuando vemos a Dios, Dios siempre está permitiendo que en nuestra vida estemos bajo presión. ¿Y sabe para qué? Para que aprendamos a manejar la presión. Y muchos de nosotros a veces no queremos manejar la presión. Queremos no tener presión. Pero Dios, vemos constantemente al pueblo cristiano. ¿Sabe lo que ha estado haciendo Dios desde hace 2000 años atrás? Presionando. ¿En qué momento el Señor te dice, quédate tranquilito, no hagas nada? ¿Hay algún texto para eso? ¿O nos dice que seamos como la hormiga? Las hormigas trabajan en tiempos... ¿En qué tiempo? Cuando no hay nada. ¿Po? ¿Cuándo se presiona una hormiga? Cuando todo está espectacular, el buen clima. ¿Pero para qué? Para prepararse para lo que viene. Un cristiano está bajo presión constante y la madurez de un cristiano tiene que ver muchas veces cómo respondemos a esa presión. A mí no me agrada la presión. Hacemos todo lo posible para evitarla, huimos de ella, pero Dios usa los problemas en nuestra vida para enseñarnos a manejar la presión, para que aprendamos a no darnos por vencido. Yo hace mucho tiempo a Dios y bueno, siempre últimamente a Dios le he pedido, dame paciencia. Y sabemos, ¿y los problemas saben cómo se han hecho? ¿Mejores o peores? Cada día más problemas. Y no voy a dejar de pedir paciencia a Dios. Porque yo sé que se van a poner peores. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo me he dado cuenta de que sin entender por qué llegan tantos problemas, me puedo ver y decir, oye, en otro tiempo no hubiera aguantado tanto. Eso es la presión. Porque empezamos a manejar la presión. Y usted va a estar bajo presión. Si no es hoy día, te tengo noticia. Va a ser mañana. Basta con que un informe médico nos ponga bajo presión. Basta con que uno de nuestros hijos tome una mala decisión y te va a poner bajo presión. Basta con que suceda un accidente y vamos a estar bajo presión. ¿Entiende? Vamos a estar bajo presión.
Por eso el Señor nos habla de que toda esa presión es para tener paciencia. Dios nos enseña a tener paciencia. ¿O no? ¿Amén o no? Para la próxima vez, es un dato. Cuando usted vaya a una tienda a hacer vaya a hacer un trámite y vea que hay una fila, ¿sabe qué sería bueno? Decir, Dios me quiere enseñar algo. ¿Qué hacemos naturalmente cuando vemos una fila? Me voy, vengo después, no cuando esté más desocupado, porque no estamos acostumbrados a la presión. Y adivine qué es lo que Dios más quiere. ¿Por qué cuando tú fuiste ese día estaba la tremenda fila? ¿No has pensado que Dios te quería enseñar algo? Y a lo mejor perdimos la bendición. ¿Has pensado en eso? Vivimos en una sociedad lamentablemente cómoda y conveniente. Satanás nos ha enseñado a la sociedad y a nosotros mismos, y a veces cometemos el error, que todas las cosas las queremos ¿cuándo? Ahora. ¿Y qué pasa cuando no las obtienes? Te frustra, te da rabia, buscas respuesta. Número 3. Tercer propósito de los problemas. Versículos 3 y 4 dice así. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Déjeme decirte que cuando seamos perfectos y cabales, en especial estas dos palabras, perfectos y cabales, se están refiriendo a mi carácter. Nada más que eso. Porque ¿podemos ser perfectos? En la palabra como tal lo dice, ¿podemos ser perfectos? No, porque somos pecadores. Pero ¿podemos tener un mejor carácter? ¿Podemos mejorar nuestro carácter? Sí. Por eso, número 3, los problemas santifican mi carácter. ¿Y qué sinónimo podríamos ponerle su propósito o santificar el carácter para que me pueda entender más? Tiene que ver con la meta que Dios quiere para nosotros, que tiene que ver con el propósito de la madurez. Si el carácter mejora, entonces usted madura. Si usted está en un problema y enfrenta con carácter y un carácter que venga de Dios, usted está madurando. Y hoy día, lamentablemente, como te decía hace un momento, vemos mucha inmadurez en el creyente. Hay muchos cristianos y a veces hasta uno mismo también comete el error de no entender cuál es la idea de la agenda que Dios tiene para nosotros. ¿Ha escuchado? ¿El gobierno tiene esta agenda? El mundo, no sé, el grupo que se juntó en Sao Paulo tiene una agenda mundial. Todos tienen una agenda. Y tú sabes que Dios también tiene una agenda. Y muchas veces la agenda de Dios, nuevamente, la agenda de Dios tiene que ver con tu carácter. Lo decía, no sé si lo dije, el miércoles lo dije, cuando vemos justamente en 1 de Timoteo capítulo 3 y vemos los requisitos de un obispo, vemos justamente que casi todos, son 13 requisitos de un obispo y solamente uno es externo que tiene que ver con la enseñanza y todos los otros tienen que ver con mi carácter. Pura cosa de mi carácter, mi espiritualidad en cuanto a mi carácter. Por eso, el propósito, y ahí lo tiene usted en su hojita con un espacio, el propósito número 1 de Dios en sus vidas es que seamos como Jesús.
Dios está mucho más interesado en edificar mi carácter en que yo tenga comodidad. Me gusta esa frase. Yo sé, me gusta la frase, pero la voy a volver a repetir porque es una buena frase. Y a veces muchos cristianos no están entendiendo aquello. Lo vuelvo a decir, Dios está mucho más interesado en edificar mi carácter en que yo tenga comodidad. Si Dios me va a llevar a ser como Jesús, piensen en esto, es lo que yo pienso. Si Dios me va a llevar a ser como Jesús, ¿sabe cuántos problemas tengo que enfrentar? ¿Nos quedamos cortos? Si Dios quiere que tú seas como Jesús, ¿sabes a cuántos problemas Dios te va a llevar? Eso quiere decir que nos va a llevar por los problemas que pasó Jesús. ¿Cuáles son algunos de los problemas que pasó Jesús? ¿Lo traicionaron? Sí. ¿Lo juzgaron? ¿Lo trataron mal sin haber hecho nada? ¿Lo abandonaron? Habían cosas que, o había, por ejemplo, Judas, alguien que ni siquiera era cristiano, pero se mostraba de una manera. ¿Lo abofetearon? ¿Lo escupieron? Por eso, cuando logramos entender que nosotros podemos soportar tantas cosas en nuestra vida, entonces usted está entendiendo que se está pareciendo a Jesús. ¿Hubo tiempos en que Jesús estaba fatigado? ¿Sí o no? ¿Hubo tiempos en que Jesús se sentía solo? Hasta las zorras tienen donde dormir. Y yo no tengo donde reposar mi cabeza. No tengo a nadie en quien descansar, dijo Jesús. Y hay veces que usted se va a sentir así. Y hay veces que yo me he sentido así. ¿Fue tentado? Usted va a ser tentado, yo he sido tentado. ¿Jesús se desilusionó? Sí. Por eso hay dos maneras que la Biblia nos muestra, por si acaso. Esto no creo que no lo tienen ustedes ahí. Pero hay dos maneras en cómo Dios nos hace como Jesús. En Juan 17:17 dice la primera. ¿Tienen eso ustedes? No, creo que no. ¿No tienen eso? No. Si lo quiere anotar, ahí por eso hay un espacio, ahí aprovechen el espacio en blanco de anotar. Hay dos maneras con las cuales Dios nos hace como Jesús. Número uno, es a través de la palabra de Dios. Por eso que dijo en Juan 17:17, si lo puede proyectar. El Señor me enseñó a tener paciencia. Ahí está. ¿Qué dice? El ser un santificado es una persona apartada. Una persona apartada era Jesús. Entonces, Dios lo que quiere es que llegamos a ser como Jesús. ¿Jesús vivía en santificación? Sí. Y yo para vivir en santificación, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Entonces, ¿cuál es la manera de que yo puedo justamente parecerme a Jesús? A través de la palabra de Dios. Pero en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice así: pero sed hacedores de qué cosa? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, ¿está conmigo ahí? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo
su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, que dice, feliz. ¿O no es feliz? Es lo que hace. Entonces no se olvide que uno construye el carácter a través de la palabra de Dios. Y número 2, porque les dije que eran 2. Una es la palabra y la otra, ¿cuál vendría siendo? A través de las circunstancias de la vida o los problemas. Son las dos formas como crecemos. A través de la palabra y a través de los problemas. Ahora, ¿a través de cuál quiere crecer más? Usted. ¿A través de la palabra o a través de los problemas? Ya, si queremos hacerlo a través de la palabra, entonces, ¿qué nos decía Santiago? No seamos olvidadizos. Porque si nos olvidamos de la palabra, adivine cuál es el método que Dios va a ocupar. ¿Está entendiendo Santiago? ¿Cuál prefiere? Por eso, en especial cuando nosotros nos llamamos bíblicos, ¿sabe qué debería reinar? La palabra. Y si vamos a resolver algo o vamos a tomar decisiones, ¿sabe qué tiene que ser fundamentada mi decisión? La palabra. No en mi sentimiento, no en lo que yo siento, no en los problemas, en la palabra. Y los problemas que van a llegar a mi vida es justamente para que tarde o temprano apliquemos lo que decía la Escritura. Romanos 8:28, ¿qué decía? Y sabemos que a los que aman a Dios, y esto conforme a sus propósitos, son llamados. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también hay 3 cosas más que necesitamos, por si acaso, resolver rápidamente. Hay que resolver algunas cosas en nuestra vida. Y ahí por si acaso se saltó un puntito. Pero dice, ¿cómo resolver los problemas? ¿Está ahí conmigo en la hoja? Y después vendría punto número 1 en esa rayita. Y el que sale abajo 1 debería ser el 2 y después el 3. ¿Me doy a entender? Hubo un pequeño error ahí de tipeo a la hora de traspasar. ¿Me entendió? Entonces, 1 sería la rayita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo los problemas? Práctico, Santiago está hablando. No soy yo, es Santiago, en una forma práctica. ¿Y cuál fue la primera forma de que Santiago nos dijo a través de la palabra de Dios cómo yo puedo resolver los problemas? Lo primero va a tener que ser con la actitud. ¿Cuál actitud? Alégrense. Gócense. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y déjeme decirle que cuando nos gocemos en diversas pruebas, en ningún momento Dios está diciendo que ignoremos el problema. O sea, yo puedo decir, estoy gozoso, estoy contento de lo que estoy pasando. No, Dios quiere que pongamos nuestro enfoque en el problema, por si acaso, porque Él no quiere que neguemos la realidad. Porque, ojo, cuando una persona niega el problema, sin darse cuenta, está siendo un poco masoquista. Eso es masoquismo, el no querer enfrentar un problema que estoy pasando. El Señor tampoco quiere, y déjeme decirle algo, que el Señor no quiere que uno tenga un complejo de mártir. ¿Me doy a entender? ¿Qué es un mártir? Uno que muere por la causa o por una causa. Dios no quiere que tú te sientas un mártir. Estoy sufriendo, Señor, por ti. No, Dios no tiene ese concepto del sufrimiento. Por eso, déjeme decirle lo que está diciendo en especial, y lo dije hace un momento. Y si quiere anotar esta frase porque resuelve el versículo 2. Lo puse así, yo lo anoté de esta manera.
No se alegren por el problema. Alégrense en el problema. ¿Me entendió? No se alegren del problema. Alégrense en el problema. Porque no es grato estar feliz y contento con por ejemplo, y lo dije recién, que estoy enfermo de leucemia. Dios no está diciendo que usted tiene que alegrarte de por qué estás pasando lo que estás pasando, sino alégrate en el problema que estás pasando. Eso es lo que estaba tratando de decir el escritor. Así que mi hermano, cuando alguien, no, es que estoy muerto de la risa porque me chocaron. No, estoy feliz y contento porque el Señor me está probando, mi señora se fue de la casa, así que estoy feliz. No te alegres por el problema. Alégrate en el problema. No le damos gracias a Dios. Y aprenda esto, que yo he cometido a veces el error, me acuerdo hace muchos años, y lo escuché a un predicador entender esto y yo lo he cambiado. Yo no le doy gracias a Dios por la situación que estoy pasando. Yo le doy gracias a Dios como es mi actitud por la situación que estoy pasando. Porque ¿cómo le voy a decir gracias, Señor, por haber chocado? No confunda lo que dice el texto. Santiago no en ningún momento está diciendo alégrese por lo que le pasó. Alégrese en lo que está pasando. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta de lo que dice el texto? Da gracias. No está diciendo que dé gracias por lo que le está pasando. Dé gracias como la está pasando. Es su actitud. Es decirle al Señor, Señor, gracias porque estoy actuando de buena manera. Eso es una forma de estar agradecido a Dios en los problemas que estemos pasando. Gracias Dios porque estoy enfrentando estos problemas de buena manera. Sea agradecido porque el problema, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, ¿por qué yo debería darle gracias a Dios cuando tengo un hijo con cáncer? Entiéndame eso. A veces en el mundo del cristianismo se han malinterpretado algunos textos de la Biblia y es como, Señor, gracias porque mi hijo está enfermo. Yo no doy gracias a Dios porque mi hijo está enfermo. No. Señor, gracias a Dios por ese accidente. Señor, gracias a Dios por la guerra que está viviendo Israel. Señor, gracias porque perdí a mi madre. Si yo y la Biblia apoyara eso, ¿qué clase de Dios tenemos? Y Dios dice que es grande ¿en qué? Entonces no podemos tener un Dios de esa manera. Eso es simplemente una mala interpretación. Solamente dice, den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué damos gracias a Dios en toda situación? Porque sabemos que Él puede tomar lo malo y transformarlo ¿en qué? En bueno. Para mí, y según Santiago, no es importante el origen de sus problemas. Porque inclusive usted mismo y yo mismo lo podríamos haber causado. E inclusive hay problemas que el mismo diablo causa. ¿Sí o no? Sí. Y en especial, ¿sabe dónde? Adivine. Como buen adivinador. ¿Dónde Satanás más ataca? A la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? No se olvide de algunos conceptos bíblicos. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia es la novia del Cordero. ¿Puede atacar al Cordero? Entonces, ¿a quién va a atacar? Y a veces problemas en una iglesia es porque Satanás simplemente quiere atacar a la novia del Cordero. Pero el Señor, ¿qué nos decía? Cuando estemos enfrentando pruebas, ¿qué vamos a hacer como creyentes? Dar gracias. Porque es una oportunidad.
porque sabemos que Él puede tomar lo malo y transformarlo en bueno. Por eso les decía, no es importante el origen de los problemas. A veces yo puedo ser el causante, Satanás puede ser el causante. La fuente de sus problemas no es verdaderamente importante. Dios lo puede usar para su crecimiento y para la gloria de Él. Pero a veces no lo vemos así. Por eso, ¿qué hace la diferencia a la hora de los problemas? Su actitud. Por eso que decía Santiago, siéntase dichoso, feliz, cuando esté en diferentes problemas o pruebas. Mientras estoy viviendo el presente, nosotros deberíamos mirar también hacia el futuro y darnos cuenta de que el presente, si estoy pasando un problema, mi futuro es que Dios me va a ayudar ¿a qué? A bien. Mire su presente, mire el presente. Y yo como hijo de Dios, mirando el futuro, ¿qué yo le puedo o en qué me puedo aferrar? Que el futuro que viene, ¿qué es lo que es? ¿Malo o bueno? ¿Me entiende? ¿No me doy a entender lo que estoy tratando de hacer ver? Lo que nos dice Dios en su palabra. Cuando yo miro este 2024, no estoy mirando solamente el presente. Estoy mirando algo mucho más allá del futuro. Y el futuro me muestra, creyéndole a Dios, que va a ser mejor. Pero hay personas que no piensan que va a ser mejor, sino que va a ser peor. ¿Y sabe qué sucede si una persona piensa que el futuro es peor? ¿Qué cree usted? Entonces no está entendiendo Romanos 8:28 en su vida. ¿No está entendiendo que Dios puede cambiar las cosas? Está bien. Por eso manténgase firme en cualquier problema que usted esté enfrentando y considérese muy dichoso o feliz. Mientras estoy viviendo este presente, estoy mirando que algo viene mejor. Y eso tiene que ver con nuestra actitud. Hay dos cosas que enfrentamos cuando vienen problemas, hay dos cosas que solamente podemos manejar. El resto lo maneja Dios. Es el esfuerzo y la actitud. No puedo manejar nada más. Se me viene el problema, la actitud que voy a tomar y el esfuerzo que voy a poner. Lo demás es pura venta de humo. ¿Me doy a entender? Esa frase se la escuché a un técnico famoso, un hombre que llegó a ganar muchos Super Bowl allá en los Estados Unidos. ¿Han visto los Super Bowl y todas estas competencias que hacen? Uno de los técnicos más exitosos en la NFL, él tenía esta frase. La única dos cosas que maneja un deportista de alto rendimiento es su actitud y su esfuerzo. El resto, nada más. A la hora del entrenamiento, ¿qué tengo que poner? Lo único que puede manejar el jugador en un entrenamiento, la actitud y el esfuerzo. Ante un problema, un cristiano, ¿qué puede manejar? La actitud y el esfuerzo. ¿Tengo buena actitud para enfrentar este problema? ¿Y cuánto me estoy esforzando para soportar el problema? Y la gran mayoría de la gente, ¿dónde va a tener problema a la hora de un problema? Que tenga una mala actitud al problema y que no se esfuerce a solucionar el problema. Porque a los que aman a Dios, siempre se va a solucionar. No interesa, se va a solucionar. Pero tiene que ver con su actitud. Y les dije hace un momento, el solucionar no me estoy refiriendo al problema, sino a la madurez. Va a crecer. En el Salmo 34, versículo 1, ¿qué dice? Lo tiene ahí usted en su nota. Todos juntos. Salmo 34, 1, a la 1, a las 2 y a las 3. Bendeciré a Jehová, ¿qué dice? ¿Eso es actitud? Porque Él en todo tiempo te está condicionando a que depende si estás bien o en todo tiempo.
y en todo tiempo involucra dificultades, entonces en tiempo de dificultad, ¿qué voy a hacer? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Y qué dice? Su alabanza estará continuo en mi boca. Y yo le digo a muchas veces, entienda esto, y con Santiago, es Santiago, acuérdense que es Santiago el culpable. No soy yo simplemente estoy tratando de decir lo que dice Santiago. Yo, lamentablemente, a veces en la iglesia, cuando hay un problema o tenemos problemas, algunas personas dejan de cantar. Ponme el versículo nuevamente, joven. Hermano, pon el versículo. Bendeciré a Jehová, ¿qué dice? Y su alabanza estará, ¿qué dice? Y cuando alguien llega aquí y dice, no, es que no tengo ganas de cantar, ¿por qué esto acá, por qué esto allá? ¿Por qué? Si el problema no es con lo que está sucediendo, ¿a quién bendecirá? ¿Y cuándo? No, pastor, es que no estoy animado porque estoy pasando problemas. Es que ahí nuevamente hay que entender que los problemas y las dificultades en nuestra vida son ¿para qué? Para mejorar nuestro carácter. Y la alabanza estará continuo en mi boca. Yo sé que emocionalmente hay veces que si me he peleado con mi hijo, no me dan ni ganas de cantar. ¿Le ha pasado o no? Pero le hago una pregunta, ¿y qué tiene que ver Dios con eso? ¿Por qué yo estoy castigando a Dios por una situación humana? Porque no se trata de tus sentimientos. Tus sentimientos. Un cristiano maduro, ¿qué hace con sus sentimientos? Los deja a un lado y adora a Dios, sea en tiempo de alegría, de tristeza, de problema, de dificultad, porque Dios demanda que yo lo alabe en todo tiempo. Pastores, que estoy pasando problemas en mi matrimonio. Es que a Dios más allá le interesa, pero Él no quiere que dejes de hacer cosas que te bendicen. Aún, mi hermano, cuando no tenga deseo de hacerlo, aún cuando no vaya bien, los problemas producen bendiciones de manera, por si acaso, Dios bendice de manera automática cuando yo hago cosas que no quiero hacer. Algunos van a pensar por lo que voy a decir, y hay veces que no ha querido venir a la iglesia. ¿Soy el único? Pero vengo. ¿Y sabe qué hace Dios? Me bendice, porque hice lo que no quería hacer. Algunos dicen, pero pastor, ¿no es contradictorio? ¿No quería venir a la iglesia? No, porque mis sentimientos me están jugando una mala pasada. Y estoy dejando de tener actitud. Y estoy dejando de esforzarme. ¿Sabes qué? Los problemas nos destruyen si no los tomamos de la buena manera. Los problemas nos pueden amargar o los problemas pueden hacer cosas mejores de nosotros. La única diferencia, ¿sabes cuál es? Es la actitud. Los problemas destruyen a algunas personas, pero yo escojo si me regocijo o no me regocijo en los problemas. No Dios, yo. Por eso, el regocijarse, mi hermano, es su elección. Número 2, rápidamente. Santiago hablando del problema. ¿Qué dijo que cuando hubieran problemas? Pidan. Número 2, pidan. O ahí en el número 1 en su punto, por si acaso, no se vaya a perder. Ya donde dice 1, tienen que poner pidan. Y al lado de cómo resolver los problemas, tenía que poner alégrense. Acuérdense que está corrido la numeración. Pidan. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros, acuérdense que estaba hablando de problemas en el versículo 2. Cuando halléis en diversas pruebas, está con sumo gozo. Pero en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, a la hora de enfrentar problemas, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué dice? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, oren por sabiduría cuando están en medio de problemas. ¿Y saben por qué? Para no perder la oportunidad de crecer. Y a veces a la hora de orar cuando estamos en problemas,
nos ponemos a orar por el problema. Y Santiago nos está diciendo eso en el texto. ¿Me doy a entender o no? Nuevamente, el foco que Santiago nos estaba dando era de algo práctico. Y lo práctico no era resolver el problema, lo práctico era la actitud ante el problema. Entonces, yo pido a Dios sabiduría para poder enfrentar el problema. No pido a Dios para eliminar el problema. Porque ¿sabes qué? Yo sé que Dios lo va a encaminar a bien al final del día. No interesa. ¿Cree en Dios? ¿Le cree a Dios? Dios se va a encargar. No usted, no yo, Dios. Lo único que Dios me pide a mí es mi actitud a la hora de enfrentar el problema. ¿Dios nos va a dar otra oportunidad? Dios, si tenemos falta de sabiduría y estoy tomando de mala manera el problema, ¿Dios me va a ayudar a comprender que es una oportunidad el problema? Pero nosotros nos atribulamos cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso pida sabiduría. Cuando está pasando un problema, pida sabiduría a Dios para no solucionar el problema, sino para enfrentar el problema y tener una buena actitud. La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Entonces, si yo le pido a Dios sabiduría, ¿qué quiero entonces pedir? Quiero ver lo que Dios ve del problema. Eso es sabiduría. ¿Qué fue lo que pidió justamente Salomón? ¿Y sabe cuál? Si usted lee el texto ahí cuando Salomón pide, ¿qué es lo que quieres? Sabiduría. Y después el texto dice, para poder comprender lo que Dios quiere. La sabiduría no es tomar buenas decisiones. La sabiduría es tomar decisiones que Dios tomaría. Y eso es interesante. Porque si estoy pasando un problema, ahora yo, ¿qué Dios haría en mi problema? ¿Cómo Dios enfrentaría el problema? ¿Le gustaría actuar como Dios? ¿En el buen sentido de la palabra? ¿En el problema? Quizás Dios guardaría silencio. Quizás Dios animaría a otros a salir adelante. Quizás Dios diría, mantente firme, sigue nomás, no hay problema. Por eso, sabiduría es ver como Dios ve el problema. Por eso, ¿qué nos decía Santiago? Si estamos pasando un problema, pida ¿qué cosa? Sabiduría. No hay ninguna situación en la vida de la cual no podamos aprender si tenemos la actitud correcta. Toda cosa que pasemos, sea la más difícil, vamos a aprender algo. No preguntemos por qué, mejor pregunten qué. ¿Qué me quiere enseñar Dios en este problema? ¿Qué quiere que aprenda? ¿Cuáles son las características que puedo desarrollar en mi carácter? Y número 3, Santiago nos dice que es contradictorio para muchos de nosotros. Relájese. Relájese. ¿Qué generan problemas? ¿Los problemas qué generan? ¿Tensión o no? Por eso mire lo que dice Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, para que entienda el término relájese. Cuando yo le pido a Dios sabiduría y confío en Dios y Él sabe lo que es mejor para mi vida y que todo lo que Él me traiga en sabiduría, para que yo en realidad no tenga un cortocircuito tanto andar pensando, relájese. Por eso dijo Santiago, capítulo 1, versículo 6, pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. El que se tensiona, ¿está dudando? El que se tensiona, ¿está dudando? El que crea conflicto en medio de un problema, ¿está dudando? Semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. Por eso, mi hermano, relájese y permita que Dios sea quien trabaje.
A veces ustedes no entienden, muchas veces su corazón, a veces el corazón de uno como pastor se rompe cuando pienso a veces en el dolor de muchos de ustedes. Y hoy día en algunos que están pasando algunas dificultades. Y conozco algunas historias de muchos de ustedes. Y déjenme decirle que aquí en la iglesia hay algunas personas que van a estar en el salón de la fama de los que soportaron grandes problemas en su vida y salieron adelante. Conozco gente de nuestra iglesia que ha pasado tribulaciones tremendas y han mantenido un espíritu dulce bajo una presión sumamente increíble. Cosas que la gente le hizo, situaciones con cosas que han estado viviendo. Y te digo algo, no siempre es fácil tener un corazón lleno de gozo cuando se está en medio de un problema. Aún cuando uno a veces quiere mantener una actitud alegre. ¿Sí o no? Es sumamente difícil. Es por eso que necesitamos orar por dos cosas. Y Santiago nos estaba diciendo, sabiduría para comprender los problemas y fe para soportarlos. ¿Qué necesito? Sabiduría y fe. Y sabe, un cristiano maduro constantemente se está apoyando y pidiendo por sabiduría y por fe. Por eso Santiago nos decía, si tiene falta de sabiduría, pídala. Y fe para aferrarse, para no ser como una ola del mar llevada por doquier. Cuando su fe aumenta, usted se mantiene firme. Y no importa lo que esté pasando, usted está firme. A Dios nunca va a querer que tú te des por vencido. Porque Dios en ningún momento en la mente de Él quiere que tú fracases y te des por vencido. Por eso, yo sé que aquí hay hermanos que han estado pasando tiempos bastante difíciles. Le digo algo, Dios está preocupado por ti. Dios ve todo lo que estás pasando. Él sabe cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza. Él está interesado en ti. Y Dios tiene el poder para hacer algo acerca de los problemas que se viven. Dios podría hacer así y cambiar toda nuestra situación. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque quiere que tú crezcas. Porque quiere que yo crezca. Porque Él tiene un propósito, te digo algo, mayor que el que nosotros a veces queremos tener. Yo sé que nuestra naturaleza es querer tener un carácter donde no seamos probados y estemos cómodos para edificar cómodamente en la fe. Pero te digo algo, en cualquier momento, cuando tú estás cómodo, Dios te puede cambiar las situaciones. Y te digo algo, hay algunas cosas que nunca nos vamos a liberar, pero en el cielo sí. Allá no hay llanto y no hay dolor. Y a veces yo miro eso y yo digo en mi vida, ¿hasta cuándo? ¿Le ha pasado a usted? ¿Hasta cuándo? Y a veces Dios podría decirnos, o Dios podría decir, quizás nunca va a cambiar. ¿Para qué no va a cambiar? Para que tengamos nuestra mente en un lugar donde sí va a cambiar. ¿Dónde va a cambiar? Sinceramente. ¿En el cielo hay chisme? Entonces quiero decir que tengo que acostumbrarme a los chismes y aprender a estar con buena actitud en los chismes para recordarme que mi mirada tiene que estar ¿dónde? En un lugar donde no hay chisme. ¿Las enfermedades se van a acabar? Pero algún día hay un lugar donde sí no van a haber enfermedades. ¿Has pasado penurias, tristezas? A lo mejor nunca se van a acabar, pero hay un lugar donde sí se van a acabar. Por eso hay una promesa sumamente fantástica en Santiago 1, versículo 12, y que está al final de sus hojas. ¿Qué dice?
Bienaventurado o feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Y te hago una pregunta, ¿dónde se va a recibir la corona de vida? No en la tierra, allá. Y quizás mi vida va a ser de soportar y soportar y soportar. Y a veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? Hasta que recibamos la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. Así que mi hermano, Dios dice que habrá una recompensa y la recompensa será para aquellos que en silencio muchas veces han soportado situaciones difíciles y han desarrollado el carácter de Jesucristo delante de sus vidas. Y yo sé que muchos aquí han tenido situaciones en su vida desde muchos años hasta ahora bastante difíciles. Hoy día quizás hay algunos que están viviendo en un problema constante y no han tenido ningún alivio quizás. Quizás hemos dudado decirle al Señor, ¿dónde estás? Quizás hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás permitiendo estas situaciones en mi vida? Pero déjeme decirle que Dios está permitiendo todo esto para que usted y yo crezcamos. Y nunca, nunca Dios ha querido destruirte o destruirnos. No es el deseo, sino para desarrollarnos. Así que piense por un momento, no interesa el problema que esté pasando. Santiago dijo, no nos enfoquemos en el problema, sino en cómo yo puedo crecer en el problema. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque Santiago nos deja muy en claro y es sumamente relevante. Se aplica a nuestras vidas. Nos ayuda, Señor, todo lo que Santiago está diciendo. Y yo sé, mi Señor, que a veces hasta no comprendemos porque Satanás es tan astuto de que no queremos comprender que la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, no interesa qué cosas, nos ayudan a bien. Y es por eso que Santiago fue tan práctico. Si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios para poder ver que Dios tiene cosas buenas a pesar de los problemas que estemos viviendo, a pesar de las dificultades y de los problemas que se nos avecinan, a pesar de crisis que a veces enfrentamos como matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestro trabajo. No interesa, en cierta manera, lo que Santiago nos decía, no interesa el problema como tal, sino es nuestra actitud y cómo nosotros crecemos en base al problema. Por eso, mi Señor, como decía tu palabra, santifícanos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Y queremos realmente pedirle, en esta noche te pido, Dios, si hay alguien más de la misma manera, te pido, Dios, que me dé sabiduría. Dame sabiduría para sacar el mejor provecho de los problemas. Dame sabiduría para enfrentar cada situación. Dame sabiduría, Dios, porque no sé las cosas muchas veces que uno va a enfrentar. Dame sabiduría para poder ayudar a otros hermanos que están pasando situaciones. Señor, la sabiduría viene para empezar a ver como tú ves, no como yo veo, no como yo quiero, no como mis sentimientos me dicen. Dame sabiduría para tomar decisiones como tú tomarías en mi lugar. Y como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si hay alguien que está en esta noche aquí pasando una dificultad, espero que a través de la palabra de Dios pueda ver que hay una esperanza tremenda a pesar del problema que estás pasando. Dios está más cerca de ti que nunca, porque las crisis nos hacen más duros en el buen sentido de la palabra, porque las crisis nos fortalecen, porque las crisis nos hacen confiar en Dios, porque las crisis nos hacen orar más. Que así sea en nuestra vida, Señor. Y quizás alguno estaba viviendo un tiempo de bonanza, de felicidad, de quietud, de salud, muy buena, pero en cualquier momento nuestras situaciones pueden cambiar. Así que fortalécenos, Dios.
Y te pido realmente, Dios, que obres en el corazón de, en especial los que están pasando algunas situaciones muy difíciles. Hemos orado, Dios, incansablemente por Juan, en especial por su familia. Sabemos, Dios, que has estado obrando y cada día dando una esperanza. Pero seguimos orando y confiando en que tú también, y lo veíamos en esta noche, dale sabiduría a su familia para saber cómo enfrentar el problema y saber que tienes un propósito en la vida de él. También por el hijo de Nicole, que también hemos orado por ese joven, que tú estés trayendo respuesta, sabiduría, esperanza. Ayuda a Dios siempre a dar también sabiduría a los médicos para que puedan resolver y tomar decisiones que sean de beneficio. Pero también sabemos que tú eres un Dios de milagros. Eres un Dios que hace todo lo que a ti se te antoje. Pero bien nos decía Santiago, pida con fe, pida con fe. Y Dios, también te pido por nuestra congregación, por nuestra iglesia, sabiendo Dios, como decía hace un momento, que Satanás es tan astuto. Satanás quiere muchas veces derribar a la novia del Cordero. Pero fortalécele y dale fuerza a la novia, dale fortaleza a la iglesia de saber que sabemos que si te amamos, todas las cosas ayudan a bien. Gracias, mi Señor, por cada hermano de nuestra congregación, que como decía hace un momento, tarde o temprano, quizás nos vamos a necesitar los unos a los otros para orar, para fortalecernos y para poder descansar. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús.